Para hablar de la liberación de Luis Alberto Suárez, conocido como El Betito, un hombre que el Ministerio del Interior ha dicho que considera uno de los delincuentes más peligrosos. En su momento el juez Valetti habló de que tenía a su cargo 50 sicarios, un hombre que la historia cuenta empezó muy joven en la vida delictiva y se convirtió en algún momento en uno de los principales jefes del narcotráfico en Montevideo. Entre el 90 y el 2000 integró las llamadas superbandas que rapiñaban bancos y financieras. Y el juez Valetti justamente llegó a calificar a este recluso, después de enviarlo a prisión, como el más peligroso del sistema carcelario, porque consideraba que desde allí seguía, de alguna manera, ordenando su organización, liderando su organización delictiva. El doctor Sazón lo está defendiendo y lo recibimos en estos desayunos informales. Doctor, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿cómo está viviendo Suárez estas primeras horas de esta segunda liberación que se da, ¿no? Después de esta segunda prisión que cumple? Bueno, en principio está reincorporándose con la familia y con sus conocidos en su vida normal. Y obviamente también muy dolido, por así decirlo, por todas las menciones hacia él como un personaje nefasto, como lo pintan quizás en la prensa o algunos operadores del sistema. Sí, la prensa por referentes de operadores del sistema. Sí, no, obviamente no es una atribución negativa para con la prensa, sino obviamente son alusiones a él que para reinsertarse él en su vida normal, con su familia, con sus hijos, con sus hijas. Ahora, ¿cuál es su vida normal, perdón, Ceci? Sí. ¿Cuál va a ser su trabajo, su vida? Porque... La verdad, eso no lo conozco. Yo soy el abogado de él, no soy un personaje cercano a él, no soy asistente social, soy el abogado. Realmente es una charla que no tuvimos. Sí sé que cuando nosotros solicitamos la libertad anticipada, que nunca se pronunciaron en el punto, se le realizó sí una entrevista por parte de operadores del sistema y él habrá ahí mencionado cuál es su ¿Y por qué la libertad anticipada? Porque faltaban un par de meses todavía. Nosotros solicitamos durante el periodo de condena a él, porque él firmó un proceso abreviado por 10 meses, solicitamos la libertad anticipada y obviamente no se pronunciaron sobre eso. Evidentemente todavía el sistema tiene esos baches donde solicitas una libertad anticipada y te demora bastante tiempo en contestar la justicia y culminó su condena de forma normal. Él te expresó concretamente que le hacía daño todas estas alusiones a que es un peso pesado, a que es un delincuente con influencias, con sicarios incluso a su cargo, porque a veces uno tiende a pensar, o por lo menos es lo que se informa, que el sistema de valores se invierte dentro de lo que son los centros carcelarios y eso te daría incluso poder y te sentirías justamente más importante. ¿Te lo ha dicho concretamente? Sí, claro, lo hemos hablado y más precisamente cuando me realizaron la invitación para concurrir aquí, yo lo consulté con él y fue una de las cosas que me manifestó, el tratar de dejar claro de que él, para poder desempeñarse normalmente en su vida, tiene que también desaparecer todas estas alusiones que son, por así decirlo, no están probadas en ningún lado, porque él no tiene ningún tipo de delito imputado de asociación para delinquir, no tiene ningún tipo de delito imputado de un homicidio muy especialmente agravado por promesa o remuneración, que sería el sicariato, no tiene ningún tipo de participación en ningún delito, no tiene, que nosotros sepamos, una causa abierta sobre eso. Entonces, para atribuir hechos delictivos en un Estado de Derecho tenemos que tener una sentencia ejecutoriada o por lo menos una investigación abierta. Esta última sentencia fue por receptación, la primera fue por copamiento y rapiña. Sí, el delito de receptación que le ponen acá le puede pasar a cualquier ciudadano que compra un objeto proveniente de un delito, quizás sin saberlo, y le pueden imputar un delito de receptación. Creo que calificar a una persona como el delincuente más peligroso del país por un delito de receptación es un poco... No, es fuerte, la historia ¿no? criminal, no Claro. por la receptación que se sí, lo cataloga así. ¿Y él a qué le atribuye estas acusaciones tan duras? Y obviamente él ha vivido una historia a lo largo de su vida que termina confrontaciones con el Ministerio del Interior, un montón de... La prensa también ha ayudado, porque claro, ¿no? La prensa asume un rol importante, asume un rol de responsabilidad para con este tipo de causas. Y él ha sufrido mucho eso. ¿Pero vos decís que esto forma parte de una campaña del Ministerio del Interior contra él? No es una campaña del Ministerio del Interior contra él. Es una forma de desligarse de ciertas responsabilidades sociales que le atribuyen a determinados sujetos
responsabilidades que van más allá de lo que pueda hacer él o no. Decir como articuladores de bandas delictivas, sí, que no está logrando desarticular el gobierno. Sí, sí, eso es parte de algo. Yo creo que el ministro del Interior no puede salir a decir o atribuirle determinados hechos a una persona sin que exista una causa judicial, porque, vuelvo a repetir, estamos en un Estado de Derecho. Y para que esto funcione tiene que tener o una sentencia, él no tiene ningún delito de asociación para delinquir, no tiene ningún delito que le atribuya a formar parte o organizar bandas criminales, no. ¿Él cómo pretende insertarse en la sociedad? ¿A través de lo que son los mecanismos que tiene el sistema carcelario de reinserción, como la posada liberado o el patronato, algún tipo de instancias de esas características? Es algo que yo no he hablado con él sobre el tema. Sí. Pero lo que sí él me ha transmitido son las permanentes ganas de estar tranquilo con su familia y poder disfrutar a sus seres queridos. Nosotros consultamos a la casa justamente del liberado, la posada, y nos dijeron que él nunca había pedido ningún tipo de ayuda, ni participar de esos programas, etc. Lo que te quería preguntar es, porque hablabas de 10 meses y en realidad pasaron 8, ¿no? En prisión. ¿Por qué salió 2 meses antes? Bueno, una precisión quizás para contar un poco toda esta causa, porque a veces la población en general no tiene tanto conocimiento sobre lo sucedido y lleva a veces a formular opiniones simplistas en el punto. A él lo encuentran cerca de un operativo que se realizó con un tiroteo, con un auto presuntamente hurtado. Donde al principio se sospechó que él había participado de ese hecho. Se sospechó que él había participado, él estaba cerca, no lo encontraron en el vehículo. Después, a posteriori, se encontró una remera que tenía su ADN y le imputaron, o le pretendían imputar en su momento, un delito de receptación, donde lo único que surgía era que él estaba cerca del auto. Para imputar un delito de receptación en nuestro Código Penal se requiere que exista una referencia subjetiva, que es la voluntad de obtener un provecho. Esto no surgía en ninguna parte del expediente. Sin embargo, el Ministerio Público le anunció que iba a pedir una medida cautelar de prisión preventiva, más o menos que el juzgado indirectamente lo asistió, o digamos, afirmó que se la iban a terminar dando, y él, para evitar la persecución que tenía de la prensa, de la policía, etcétera, terminó pensando también en su familia, diciendo, bueno, acepto firmar un proceso abreviado y que esto pase rápido. ¿Dónde se encontró la remera con el ADN? Y cercano al tiroteo, sí. No en el auto. No en el auto, no era cercano al lugar. ¿Qué era el auto? Ese es el que estamos viendo. ¿Y qué explicación da para que aparezca esa remera ahí? Él estaba en el lugar, estábamos en plenos días de diciembre. Yo realmente eso no lo hablé con él, pero en todo el expediente nos surge una... Es raro que aparezca una remera tirada en el piso cerca de un hecho delictivo. En esa zona? Mira, yo no ando dejando remera tirada por ahí, no sé si vos... Bueno, pero a ver, convengamos que para imputar un delito y mandar a alguien a prisión tendríamos que tener la totalidad de la prueba y estamos dejando de lado que es un delito contra la propiedad y necesitaba que se probara que él obtenía un provecho sobre esto. Y en el expediente no surge ni una idea de cuál hubiera sido el provecho de él, de si efectivamente estaba ahí. Entonces, existían muchas dudas sobre ese expediente. Él, de todas formas, decidió firmar un proceso abreviado que se lo terminó condenando a una pena de 10 meses. Ajá. ¿Cuántos años tienen los hijos? Desconozco, pero algunos son menores, sí. Porque porque de los últimos 12 años ha pasado 11 en prisión prácticamente, ¿no? Entre la primera condena y la segunda, o de los últimos 13, 12. Las edades concretas no las conozco, pero sí sé que son menores. ¿Y lo visitaban a menudo en la cárcel, la familia? ¿Ese vínculo se mantiene? Sí, eso seguro que sí. Incluso también en el informe que se realizó cuando se solicitó la libertad anticipada, eso surgía. ¿Él se muestra arrepentido de todas estas situaciones que lo ha llevado la vida en distintos momentos? Bueno, concretamente con este último acontecimiento, él no se muestra arrepentido porque él en todo momento niega su participación. Pero salvo con el fiscal, cuando aceptó pero aceptó el proceso abreviado por estos fundamentos que yo les estoy explicando. Vos decís que si no hubiese sido alguien como el Betito con antecedentes, con la reputación que tiene, una persona normal, a la que se le hubiesen encontrado normal, entre comillas, ¿no? Sin antecedentes, a la que se le hubiesen encontrado las mismas pruebas, no terminaba en un proceso abreviado ni en la cárcel. Si a ti te encuentran cerca de un tiroteo donde apareció un auto robado y hay una pertenencia tuya tirada cerca, no creo que te vayan a procesar, y menos con prisión.
o a ¿Y él formalizar. pudo justificar por qué estaba en esa zona de incidencia de este delito? Él creo que estaba pasando, no No es que vive cerca ni que tiene la casa de un familiar cerca, o sea, eso de repente no lo pudo justificar. No, pero digo, es el Ministerio Público quien tiene que encargarse de probar de que él estaba participando y son meras presunciones. Por eso digo, hay muchos requisitos, tanto objetivos y subjetivos del tipo penal, que no se cumplen. Ajá. Eduardo, ¿vos ya lo estabas asesorando en aquel momento? ¿Ya estabas participando de la defensa? Cuando... No, yo puntualmente en la defensa, cuando se firmó el proceso abreviado, yo no participé. Ajá. Asumí a posteriori para, digamos, lo que era la liquidación de la pena y la solicitud de la libertad anticipada. ¿Y le hubieras recomendado lo que hizo? ¿O hubieras peleado por su inocencia si es que considera que es inocente? Es una pregunta bastante complicada porque también participó un colega y uno no quiere, quizás con las cartas vistas es muy fácil hablar, yo no participé en su momento, pero de lo que vi en el expediente cuando yo asumí esa defensa, en mi opinión profesional no existía ningún tipo de prueba para vincularlo y es como tú me decías, a cualquier otro ciudadano no le podrían haber imputado nada en relación a ese hecho. Pero además, estar 8 meses en la cárcel no es agradable para nadie. No, y menos con el sistema carcelario que tenemos. Por eso digo, también llama un poco la atención que haya asumido, no, bueno, firmo este proceso más que abreviado. conocía lo que se le venía, ¿no? Después de 11 años en la cárcel no creo que nadie, en las cárceles Quiere uruguayas volver. en particular, Exacto, tenga por mucha eso. ganas de volver. Sí, ¿saben lo que también hay que tener en cuenta? Que a veces se desconoce es la persecución policial que él está sufriendo. O sea, cuando él estuvo en libertad existieron determinados acontecimientos bastante incómodos para con él, de la policía, del Ministerio del Interior. ¿Cómo cuáles? Sí. Sí, Otra eso cosa. me interesa porque el Ministerio dijo Sí. en todo momento después de su liberación que no podía hacer nada, que no lo podía seguir, que el hombre estaba libre y que... No, hasta que- no, a ver, seguirlo, lo seguían y ¿Pero nosotros... cómo lo seguían? Y bueno, de investigaciones. Son tenían. cosas, nosotros en su momento hubo un hecho que denunciábamos, que intentaron también vincular a otra persona con él, se fue al juzgado. O sea, son cosas cierto que... acoso policial. Sí, hacia sí, él. sí, claro. Y no solo una cosa policial, sino el ministro, las palabras del ministro ya son bastante fuertes, las palabras del juez de crimen organizado en su momento. Yo lo respeto mucho a Belletti, pero quizás no sé si él puede atribuir así las calificaciones que hizo para con él, los datos que hizo, que realizó. Me parece que son un poco fuertes. Yo no sé si teniendo ese rol tan importante diría que atribuciones Ahora, tan una cosa es simplistas. estigmatizarlo, como de repente pueden haber hecho esas palabras, o las del ministro, si es que efectivamente no están en lo cierto o no tienen elementos de prueba suficientes como para afirmarlo públicamente, para condenarlo está claro que no. Otra cosa es si efectivamente la ciudadanía entiende estas situaciones, porque me imagino que hasta vos como abogado te cuestionan el hecho de que lo defiendas. Sí, claro, obviamente uno ha tenido algunas discusiones con conocidos o con familiares que ven el derecho penal como lo que yo llamo el derecho penal banal, que a veces el desconocimiento de la parte técnica lleva a emitir opiniones ligeras o simplistas sin conocer mucho la realidad y la normativa. Pero también otra cosa es que lo estén siguiendo efectivamente, como vos decís, ¿no? Porque una cosa es que el ministro diga que es peligroso, pero otra cosa es que sobre un ciudadano que se supone no pesa ningún tipo de condena, haya un seguimiento, una vigilancia policial especial, como se supone que no se puede hacer sobre nadie, ¿no? Tantas veces hablamos, por ejemplo, Pero del una caso de pregunta. Dijab en su momento, ¿no? En este caso tampoco correspondería. Vos decís que sí, que tienen elementos como para decir que a él lo vigilan. Nosotros actualmente estamos evaluando la posibilidad de presentar algún tipo de denuncia. Él está también un poco indeciso porque obviamente tiene cierta exposición y quiere proteger a su familia, entonces estamos evaluando eso. ¿La denuncia sería por esta persecución que nos mencionás o por los dichos que se han manifestado? Ambas cosas. Por las ambas cosas, porque una persona que cumplió su condena actualmente se merece, en un Estado de Derecho, nuevamente les digo, se merece poder gozar de su libertad. Ahora, si bien él no ha enfrentado ningún proceso por asociación para delinquir, por lo cual no se justificarían las expresiones de que es el delincuente más pesado y toda la articulación que tendría con bandas criminales, ¿eso no puede haberse inferido desde adentro de la cárcel? O sea, la policía saber que él desde adentro de la cárcel articulaba cierta relación con otros delincuentes, porque quizá parte de ahí, aunque él no haya enfrentado un proceso.
De ser así, ¿por qué no se procedió a investigarlo por una asociación para delinquir o algún tipo de delito vinculado a los hechos que tú me estás mencionando? ¿Por qué no se procedió a llevar eso a la justicia? Porque ya estaba preso, quizá. Pero para atribuirle eso deberían... Simplemente me planteo la pregunta de que quizá de esa información es que nace que después se lo tenga bajo la lupa. No, si existe esa información, que lo lleven a la justicia y luego veremos si eso es así. ¿Cuándo presentarían la denuncia? No, a ver, eso es lo que se está manejando si todo esto continúa. Ajá. ¿Pero qué sería una denuncia donde él pueda pedir un resarcimiento económico, por ejemplo? No tenemos puntualmente eso evaluado, pero sí todo está arriba de la mesa. Si esto continúa así, algunas cartas vamos a tener que tomar porque la verdad es que nuevamente él se merece poder estar ahora en libertad. Él cumplió su condena, cumplió a totalidad, trabajando, realizó tareas de estudio. En realidad no fueron tareas de estudio. El arte de vivir concurría a los centros penitenciarios, él realizó esas tareas que se toman como días de estudio, se toman en la oficina de educación y todo eso se le descuenta lo que llama la redención de la pena. Ajá. Y fue por eso que él realizó 8 meses efectivos de prisión en vez de... Ahora, está claro que el pedido de la sociedad, o de gran parte de la sociedad, es que algunos delincuentes, sabiendo que no hay rehabilitación, por lo menos se les mantenga bajo la lupa después de que sale en libertad, como fue el caso de Goncalves. La gente pedía que no se lo dejara así nomás, y quizá en este caso también haya un clamor social para que esto sea así y la policía actúe de esa manera. Sí, puede ser un tema de clamor social. Hay que tener mucho cuidado con el derecho penal, lo que se llama el derecho penal de grito o el clamor social en el derecho penal. Nuestra Constitución prevé, o más que nada manifiesta, una resocialización de las personas que infringen una norma penal. Está en la Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿los legisladores o el ciudadano puede decir que una persona no tiene la capacidad de rehabilitarse? Acuérdate que los jueces muchas veces hablan de la alarma pública. Eso que no es necesariamente un dato técnico, sino que también es una percepción. La alarma pública es algo que técnicamente no debería existir y lamentablemente con un viejo código, con un nuevo código, es una idiosincrasia que se mantiene, que es terrible. Lamentablemente no se podría hablar nunca de alarma pública. De hecho, se le negó, ya que Cecilia mencionaba a Pablo Goncalves, se le negó muchas veces la libertad a Pablo Goncalves en función de ese criterio subjetivo que tenía el juez. Bueno, un dato anecdótico. Cuando él realiza el proceso abreviado con el representante del Ministerio Público que había actuado en ese momento, se había manejado la posibilidad de pedir una libertad anticipada sobre los 8 meses. Cambia la representante del Ministerio Público y quien se estaba encargando actualmente en el caso, a mí concretamente me manifestó de que ella no podía otorgar la libertad anticipada, o sea, dar un visto bueno, porque quien lo va a otorgar es el juez de ejecución, dar un visto bueno para una libertad anticipada a un sujeto así. Por más de que estaban dadas las condiciones. Sí, claro. Sí. Entonces, volvemos a eso. Es la presión social que, claro. Vos hablabas de este último delito, de que no se arrepintió porque él dice que no lo cometió. De los anteriores, de ese proceso que sí lo tuvo años en la cárcel, que lo tuvo años sin ver a sus hijos, ¿está arrepentido? ¿Te ha hablado de eso? ¿Él quiere cambiar lo que era su vida antes de estar esos 11 años en la cárcel? No tuve la oportunidad de conversar puntualmente esos temas con él, pero por lo que me ha demostrado o me ha manifestado en relación a su familia, yo estoy seguro de que la intención de él es poder vivir en paz con sus seres queridos y su familia. ¿Y qué chances tiene de poder trabajar y lograrlo de alguna manera, ¿no? Esperemos que sí. Esto lamentablemente no ayuda, por así decirlo, a que él pueda desenvolverse como cualquiera de nosotros en la sociedad. Lamentablemente tiene ese estigma que... Sí, caes a buscar un trabajo, ¿no? Es complicado. ¿Y cómo tomás vos el hecho de defenderlo? Lo hablábamos hace un rato en cuanto a que la gente no lo entiende, pero ¿cómo lo vivís vos en lo personal? Bueno, yo soy abogado y para mí la tarea de la defensa es algo que está inmerso en una garantía del debido proceso y en un Estado de Derecho, por lo cual yo realicé mi tarea puntualmente bajo las normas del sistema procesal penal y del sistema penal, con lo cual no tengo nada que cuestionarme, no, pero todo digo, lo contrario. Yo lo sé, pero se ha dado incluso en el caso de su defensa la renuncia de un abogado por ciertos cuestionamientos públicos que hubo en ese sentido, que parten de esa misma lógica, me parece, de no terminar de comprender cómo funciona el derecho penal. Pero eso te digo, ¿cómo lo asumís vos
en lo personal, tranquilo. Yo en lo personal no tuve ningún tipo de cuestionamiento. Sí lamento lo sucedido con el anterior patrocinante porque un ministro no sé si puede realizar ese tipo de comentarios o de atribuciones, pero bueno, eso es una opinión personal mía. En lo particular, en mi caso, yo no presenté ningún tipo de cuestionamiento. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por estar Gracias a acá ustedes. con nosotros Hasta pronto. también esta mañana. El doctor Eduardo Sazón, tenemos mucho más para...